Muy buenas tardes, ustedes están sintonizando el bate de la historia, porque aprendes de golpe. El día de hoy hablaremos sobre la conquista de México y cómo se llevó a cabo la evangelización. Y no se pierdan nada de esto y sigan en sintonía. Vamos a ir con nuestro reportero Christopher Marfil, quien nos va a dar una introducción al tema de hoy. La conquista de México fue un conflicto armado y social ocurrido en el siglo XVI en el marco de la conquista de América, que se inició con la llegada de Hernán Cortés a México. Este, junto con su ejército, logró el sometimiento del Imperio Azteca, el cual ocupaba gran parte del actual México. En este conflicto se enfrentaron dos grandes civilizaciones. Son el Imperio Azteca, asentado en Mesoamérica desde el año 1325 hasta la conquista de México, y los colonizadores, los cuales, en representación de la corona española, en búsqueda de expandir su territorio y hallar materia prima para comercializar. La conquista de México se llevó a cabo entre 1519 y 1521, cuando Hernán Cortés, inicialmente enviado por el gobernador de Cuba, exploró las costas del actual México. Cortés tomó la decisión, en nombre de la corona española, de ocupar y conquistar el territorio rico en materia prima. Luego de varias expediciones y batallas, en 1521 alcanzó su objetivo, fijando el punto de partida para futuras conquistas en territorios vecinos. Regresamos contigo, Alex. Muchas gracias, Christopher. Vamos ahora a meternos más al tema. Nuestro reportero Luis Salvador nos hablará a continuación. Características de la conquista de México. En 1519 se realizaron diversas expediciones por parte de Hernán Cortés, quien llegó inicialmente a la isla de Cozumel y varios puntos costeros de la península de Yucatán. El primer contacto fue con los mayas, a los cuales dominaron sin mayor resistencia. En el actual Veracruz, los colonizadores fundaron un asentamiento denominado Villarrica de Veracruz, luego de protagonizar varias batallas con pueblos indígenas. Mientras tanto, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, ya conociendo la idea de Cortés de desconocerlo y tomar las tierras en nombre de la corona, envió un contingente militar para detenerlo en tierras mexicanas. El enviado, Pánfilo de Narváez, nunca pudo expresar a Cortés y su arsenal y soldados terminaron uniéndose a la causa de la conquista. Uno de los principales objetivos de esta conquista consistía en obtener el oro de las nuevas tierras en beneficio de la corona española. Por otro lado, para la conquista fue decisiva la alianza con los tlaxcaltecas, vecinos de los aztecas y feroces enemigos, quienes se aliaron con el ejército de Hernán Cortés para liquidar el imperio azteca. Nos vamos contigo, Alex. Gracias, Luis, muy interesante tu segmento. Ahora nos dirigimos con el reportero Jesús Cárdenas, quien nos hablará acerca de las causas y las consecuencias de la conquista de México. Causas y consecuencias de la conquista de México. Las principales causas de la conquista de México fueron las siguientes: las intenciones de la corona española de expandir su territorio y fortalecer el imperio sobre otras potencias europeas de la época, obteniendo tesoros y materias primas. La idea de evangelizar y colonizar las poblaciones indígenas. El avance tecnológico, las alianzas militares y las estrategias de guerra del ejército de la corona española que superaron a los guerreros aztecas y facilitaron el triunfo de Cortés, a pesar de la superioridad numérica de los aztecas. Por otro lado, la pólvora, los caballos para movilizarse, las armas y unas estrategias más eficientes ayudaron a una rápida conquista. Las epidemias. Con la llegada de los españoles y esclavos africanos se comenzaron a esparcir enfermedades desconocidas entre los pobladores locales, las cuales desencadenaron epidemias que devastaron a la población indígena, tales como la viruela. Consecuencias. Las principales consecuencias de la conquista de México fueron las siguientes: La expansión del territorio colonial español, que le confirió a este país más poder y riquezas a nivel mundial. El surgimiento de nuevas ciudades a lo largo del territorio mexicano. Un rápido proceso de evangelización e instalación de misiones católicas. El comienzo de un gran intercambio cultural entre los pobladores mexicanos y los europeos.
El imperio azteca, que ocupaba gran parte del actual México, se convirtió en el virreinato de la Nueva España. Hasta aquí mi reporte, Alex. Volvemos contigo. Bueno, gracias Jesús. Ahora hablaremos con la señorita Aleina Salazar y nos comentará cuáles fueron los personajes más importantes de la conquista de México. Gracias, Alex. Ahora les voy a hablar acerca de los personajes más importantes durante la conquista de México. El primero de ellos es Hernán Cortés. Fue un conquistador español quien inició la expedición hacia las tierras de México en busca de oro y materias primas en nombre de la corona española. Participó también en las batallas que dieron lugar a la conquista definitiva de Tenochtitlán en 1521, la cual puso fin al Imperio Azteca. La segunda persona es Moctezuma Coyotzin, jefe tlatoani de los aztecas, figura principal de este imperio y responsable de la expansión de dicha civilización por todo el territorio americano, hasta la llegada de los españoles claramente. Murió intentando apaciguar a su pueblo ante la llegada de los soldados españoles. Y por último, pero no menos importante, está Cuauhtémoc, jefe de armas del Imperio Azteca y último gobernador de Tenochtitlán. Fue quien, ante la inminente derrota, entregó sus tierras para impedir el sufrimiento del pueblo azteca. Esto es todo, Alex. Volvemos al estudio contigo. Gracias, Aleina. Ahora, para terminar, les voy a hablar de la evangelización durante la conquista de México. Al suceder la conquista y la colonización de América, en nuestro caso de la Nueva España, la religión de los pueblos antiguos debía ser destruida y sustituida por los demás conquistadores. La agricultura y la medicina no fueron destruidas intencionalmente por los europeos como sí lo fue la religión. Si bien en la producción agrícola cambiaron algunas técnicas de producción y especies cultivadas, al introducir nuevas herramientas y plantas, la agricultura indígena permaneció en algunas de las maneras originales, como lo pueden ser los mismos cultivos y sus formas como las chinampas. Algo semejante pasó con la medicina de los pueblos antiguos. La herbolaria de los prehispánicos se conservó en gran medida aún después de la conquista. Gracias a ello hoy pervive, por ejemplo, el Códice Vadimo. Estos elementos culturales fueron intencionalmente conservados por los europeos, pues según ellos no afectaban de una manera directa las formas religiosas y en cambio tenían un alto valor material y económico en la producción y la conservación de las manos de la obra. Sin embargo, detrás de la agricultura y de la medicina está la concepción religiosa y la cosmología de los pueblos que la practicaban. Entre la salvación y la condena eterna, Dios y el diablo, lo verdadero y lo falso, no hay medios ni matices. Había que salvar a los indios y para conseguirlo todo se valía. Así como tratamos de entender el mundo en el que vivimos para comprender las funciones y relaciones que nos permitan habitar en él, de la misma manera, los hombres que calificábamos como primitivos conocían la geografía del lugar que habitaban, sus valles y lagos, los ciclos de reproducción de plantas y animales, los ciclos de los fenómenos celestes que tenían que ver con sus propios ciclos vitales. Los hombres asocian el cosmos y la Tierra con su propio cuerpo y funcionamiento, y encontraron importantes similitudes. Todo quedó enlazado bajo patrones semejantes y sistemas explicativos vinculados entre sí. El hombre, el primitivo y el contemporáneo, tiene que entender su medio para interactuar con él. La tierra es su casa y en ella habita, luego debe conocerla. Y también, afortunadamente para México, y a pesar de lo que sí logró destruir definitivamente, el conquistador, especialmente por el labor de los evangelizadores y su tarea religiosa, ahí está el pueblo mexicano y su gran cultura mestiza, enriquecida no solo por los aportes de dos culturas, la española y hoy llamada mexicana, sino por todas las que coexistieron en estos dos, sin dejar de lado la influencia de la cultura de pueblos africanos. México fue uno de los crisoles culturales más ricos que se dieron en América. Lejos de los judíos peyorativos y de los maniqueos para juzgar lo propio y lo ajeno, reconozcamos la gran riqueza cultural que se logró en este pueblo y que permitió el ensanchamiento de la visión del mundo, de la vida y la divinidad y de sí mismos que tuvieron los nativos, a cambio de pérdidas y cuyos efectos negativos que desgraciadamente algunos pueblos indígenas siguen padeciendo todavía. Y bueno chicos, hemos llegado al final de esta transmisión. Esto sería todo por la tarde de hoy. Espero que les haya gustado el tema que se trató el día de hoy. Síganos en sintonía en 98.5 FM
en el bate de la historia, porque aprendes de golpe.